Buenas noches, hermanos y amigos. Vamos a empezar nuestro servicio en esta noche. Vamos a empezar contando acerca de lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo de pandemia. Estamos viendo morir mucha gente. Vemos morir amigos, hermanos, familiares, ¿no? Y vamos a hacer, viendo eso, una comparación histórica en el tiempo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaban dirigiéndose hacia la tierra prometida, también sufrieron enfermedades y murieron muchas personas. Pero ese relato vamos a verlo en el libro de Números. Números capítulo 21, versículo 4 hasta el 9. Dice la serpiente de bronce. Versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo, por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es una historia semejante a nuestros tiempos que estamos viviendo. Jesús estaba conversando con Nicodemo. Nicodemo, un principal de los fariseos, fue a Jesús de noche, le buscó a Jesús y Jesús le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puedo volver otra vez al vientre de mi madre para nacer? Jesús no le estaba hablando de un nacimiento biológico, sino de un nacimiento espiritual. Y ahí donde Jesús le hace una ilustración histórica para enseñarle a Nicodemo acerca de la importancia de creer en su próxima muerte. Jesús le dijo en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Jesús le dice a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos en este pasaje que acabamos de leer que Dios mandó a Moisés hacer una serpiente de bronce y ponerla sobre un asta. ¿Para qué? Para curar las mordeduras de las serpientes después de que el pueblo hubo pecado. Jesús usó esta misma imagen para enseñar que Él, Jesús, debía de ser levantado en la cruz para curar el pecado del pueblo. La fe de la vida eterna
a los que se condenan para morir debido al pecado. La situación histórica era el último número de muchas apostasías en esos vagabundos del desierto que era el pueblo de Israel. 4 son las características principales de este acontecimiento que nos narra el libro de Números. Primero, ¿qué pasó? La gente se quejó contra Dios y contra Moisés. Semejante a nuestros tiempos, la gente se queja. ¿Por qué Dios envió esta enfermedad? ¿Por qué Dios es malo? Y no solamente se queja contra Dios. En muchos países, como el nuestro también, se quejan contra sus gobernantes. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron aquello? ¿Por qué la OMS dijo tal cosa, que se debía de usar tal otra cosa? En estos tiempos, todos son médicos. Entonces, la gente de Israel se quejaba contra Dios y contra Israel. Los tiempos no han cambiado. En estas épocas también pasa lo mismo con esta pandemia. Segundo, Él envió el juicio sobre ellos. Por quejosos, el Señor envía su juicio y envía unas serpientes ardientes. Tercero, ¿qué hicieron ellos? Ellos se arrepintieron de sus pecados. Y cuarto, el Señor les perdonó. La gente de Israel se volvió impaciente. Estaba impaciente en su viaje en el desierto. Se quejaron del alimento desgraciado. Ellos dijeron del alimento liviano que Dios les proveía. Nos dice en Números, desde el 21, capítulo 21, desde el 4 hasta el 5. Dice el 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Y qué dijo el pueblo? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay agua, no hay pan, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. La gente habló contra Dios y habló contra Moisés. Y Dios, hermano y amigo, toma nuestro descaro y nuestra queja seriamente. Así es que, como hablamos en una oportunidad, no es bueno quejarse. Dios toma en serio nuestras quejas. ¿Qué dijo el pueblo? ¿Por qué nos has traído de Egipto para morir en este desierto? Se preguntaban. Porque aquí dice, no hay alimento, no hay agua. Y detestamos este alimento desgraciado. Así le llamaban, ese alimento liviano. Dios estaba guardando a esos 2 millones de personas de morir de hambre en el desierto. Y se quejaba ante Él. El alimento desgraciado que ellos llamaban, entre comillas, que comían esa gente era el maná. El maná que Dios les proporcionaba a ellos diariamente. En verdad, no era bistec, no era pollo a la brasa, no era hamburguesas, sino no era cerveza, no era gaseosa, no era chatarra, pero sino Él los mantuvo vivos y sanos. Lo mismo que en estos tiempos de pandemia, ¿cuántos quisieran comer sus comidas chatarras que a la larga nos hace daño? Tenemos las comidas chatarras que nos producen colesterol, triglicéridos, diabetes. Se queja, el pueblo se está quejando, igual que ese pueblo de Israel. Pero sin embargo, esa comida que cocinan en la casa nuestras madres es una comida saludable. Tengo muchos pacientes que han bajado de peso y están bien, porque no están comiendo esa comida, están comiendo la comida desgraciada, que, entre comillas, que como les daba el Señor a ese pueblo de Israel. Entonces, de tanta queja, Dios envió serpientes venenosas, como un juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se quejaba otra vez.
Se quejaba de Dios y se quejaba de Moisés. Entonces dice la Biblia en Números capítulo 21, versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Y qué hacían estas serpientes ardientes? Mordían al pueblo. ¿Y qué pasó? Y murió mucho pueblo de Israel. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Este es un hecho verdadero, amigo y hermano. La Biblia nos dice, el alma que pecare, esa morirá. Esta verdad nunca termina. ¿Por qué? Porque esta es una ley de la vida. El pueblo de Israel, viendo la seriedad de su pecado, envía a Moisés. Le dice que interceda en su favor. En Números capítulo 21, versículo 7 dice, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, le dicen a Moisés, y ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Pero ellos confesaron a Dios su mala actitud y su mal comportamiento. Entonces Moisés oró al Señor para que quitara las serpientes de entre ellos. Dios entonces instruyó a Moisés y le dice, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ese mirar significa un mirar de fe. Fe en Dios y creer en Él. Y Él le salva. ¿Y qué hizo Moisés? Dice Números capítulo 21, 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Sería muy importante que en estos tiempos de pandemia, si alguien te dijera, hazte un virus y colócalo en el asta, y cualquier persona que mira ese virus en el asta, vivirá. Sería magnífico, todos estarían felices. Pero eso pasó en el pueblo de Israel. Es un hecho histórico que nos da la Biblia. La fuerza de este pasaje, hermano, no está en esa sanidad milagrosa, no, sino en una serpiente de bronce, como un símbolo de salvación, que Dios ofrecía para todo aquel que quiera ver a Él y vivir. Jesús tomó prestada esta lección, objeto de la historia, y le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente hacia arriba en el desierto, así Él debe ser levantado. Hablaba de Él mismo. Así es necesario ser levantado en la cruz. También de modo que el que crea en Él pueda tener vida eterna. Este ser levantado, entre comillas, del Hijo del Hombre, es una declaración definida de la muerte que viene de Jesús en la cruz. Él estaba diciendo a Nicodemo, que en su muerte Dios proporcionaría la salvación. Hay un imperativo divino en la muerte de Jesús. El Hijo del Hombre debe ser levantado. Y Pedro predicó esa necesidad de su muerte y diciendo, Pedro nos dice en Hechos capítulo
2, versículo 23. A este entregado por el determinado consejo, ha anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido de ella. La muerte no pudo retenerlo. Jesús resucitó. Este era una opción deliberada y el propósito de Dios era crucificar a Jesús. No era ningún accidente, no era el martirio de un maestro religioso, no, Él murió como un acto de Dios. Su muerte era necesaria para nuestra salvación. La muerte de Jesús es exaltada en la predicación del Nuevo Testamento, porque la palabra de la cruz, dice la Biblia, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Nos dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. ¿Por qué? ¿Por qué ese levantar en la cruz es importante? ¿Por qué? El apóstol Pablo escribió: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. En hecho, Cristo murió justo, en esa época adecuada para que nosotros, mientras éramos pecadores desamparados, Él murió por nosotros. Él murió por nuestra perversidad. Él murió a nuestro favor en vez de nosotros. La muerte expiatoria de Jesús en la cruz es la fundación para el reino de Dios. Simplemente no hay otra manera de ser salvo, nos dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. El apóstol Pablo escribió. Entonces él volvió a decir: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 23. Una mirada de fe da vida eterna a los condenados para morir. La Biblia nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que Jesús enfatizaba era que la salvación viene a aquellos que creen en Él. La salvación viene a aquellos que creen en Él. La Biblia nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. La salvación, amigo y hermano, no viene por una cierta fórmula mágica. Viene por fe. Simplemente mirando hasta la cruz de Jesús y creyendo que Él murió en mi lugar en la cruz. No hay otra manera de la salvación, porque la Biblia dice en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre que usted pueda invocar para ser salvado. Ninguna otra persona en este mundo le dará una relación directa con Dios. No. Tenga mucho cuidado. Mucho cuidado con el nombre que alguien le sugiera a sus oídos.
cualquier otro nombre o cualquier otra persona le enviará al infierno. La salvación viene por gracia, con la fe en Jesús. ¿Cómo es, hermanos y amigos, de trágico? Pero en la historia de Israel, la serpiente, esa serpiente de bronce, se convirtió en un objeto de idolatría, en un objeto de adoración. En Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 14, vemos, y ese objeto tuvo que ser destruida en las reformas que hizo el rey Ezequías. La salvación vino no a través de la serpiente en el asta, sino vino a través de la disposición soberana de Dios. No fueron salvados porque vieron, sino por el Salvador. Vivimos un día en el cual los hombres toman objetos o toman imágenes sagrados y los convierten en objeto de idolatría, de adoración y de creencia. Hermano y amigo, el objeto de nuestra fe debe ser el Señor Jesús. Él es el único objeto de nuestra fe. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Podemos hacer una comparación entre esta historia y lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Primero, el pueblo pecó contra Dios y pecó contra Moisés en el desierto. Y la Biblia nos dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado. Segundo, las serpientes mordieron al pueblo y muchos murieron. Y en Romanos 5:12 nos dice que el pecado nos pasó a todos. Adán pecó contra Dios y el pecado pasó a todos. Porque por un hombre entró el pecado en el mundo. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Tercero, el pueblo de Israel confesó su pecado y pidió perdón a Moisés. Y Marcos 1:5 nos dice que todos necesitamos arrepentirnos. Arrepentirnos para recibir la gracia y el perdón por medio de Jesucristo. La Biblia nos dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Cuarto, Moisés oró por el pueblo. Y en estos tiempos, Cristo ora por nosotros. Hebreos 7:25 nos dice que es el único intercesor. Porque hay un solo Dios y hay un solo intercesor entre Dios y los hombres. Y eso es Jesucristo. Jesucristo hecho hombre. Quinto, Dios mandó hacer una serpiente de bronce como símbolo y juicio contra el pecado, que es la serpiente. Y Dios constituyó en Cristo pecado por nosotros y nos libró del pecado y de la muerte a causa del pecado. El que no concibió pecado, lo hizo pecado por nosotros. Sexto, Dios prometió la salud física al pueblo de Israel al mirar a la serpiente que había levantado Moisés. Y en Juan 3:15 nos dice la Biblia, todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sexto, ¿qué hizo Moisés? Moisés obedeció levantando la serpiente. ¿Y Jesús qué hizo? Fue levantado. Así es necesario, dice la Biblia en Juan 3:14, que el Hijo del Hombre sea levantado. Como un manso cordero, se hizo humilde, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y octavo, todo aquel que miraba la serpiente fue salvado de la muerte, mirando
a un Satanás derrotado y un victorioso Jesús, quien murió por nosotros siendo inocente. Hoy también, todo aquel que cree en Jesucristo será salvo. No sabemos si tú puedes morir hoy o mañana. Puedes contagiarte del virus y puedes morir. Estamos viendo morir muchas personas. No te estoy asustando porque nos puede pasar. No sabemos en qué día ni en qué hora podemos morir. Podemos contagiarnos. Pero es una muerte pasajera, carnal, del cuerpo. Pero la Biblia dice que no debemos temer a los que matan el cuerpo. El cuerpo puede ser muerto por un accidente, por una enfermedad, por un contagio. No teméis a los que matan al cuerpo, pues al alma no pueden matar. Tenemos que temer a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Entonces tienes que mirar con fe a esa cruz, a Cristo, quien murió y quien resucitó por nosotros. Hermano y amigo, que el Señor bendiga su palabra. Buenas noches.